El momento presente está lleno con alegría y felicidad. Si estás atento, lo verás. Con esta frase del monje budista Thich Nhat Hanh les doy la bienvenida a la segunda sesión del ciclo de conversaciones Ecualizándonos, una mirada integral entre música, docencia, otras técnicas y ciencias. Soy Marcela Bianchi Pinilla, flautista y docente del Instituto de Música de la Universidad. Y como cada semana tengo un invitado muy especial. Y para que la conversación sea dinámica, los invito a que a través del chat nos hagan llegar sus opiniones y todas sus preguntas. Y vamos a tratar de responder la mayor cantidad de ellas. También los invito a que nos digan desde dónde nos están viendo, ya que la semana pasada nos llenó de alegría saber que nos vieron en Ecuador, México y muchos otros países de la región. Agradecer al Instituto de Música y a los departamentos de extensión y vinculación con el medio del Instituto y de la Universidad por apoyar este ciclo. Quiero dar la bienvenida al médico anestesiólogo, maestro Reiki e instructor de meditación budista, mi gran amigo Jorge Seguel Sapiain. Bienvenido, Jorge. Hola, Marcela. Muchas gracias por tu invitación y muchas gracias también a la Universidad Alberto Hurtado por este espacio de difusión de temas que son sumamente importantes y transversales a toda la comunidad. Así que muchas gracias a todos y a las personas que nos están escuchando. Bienvenidos y estamos esperando sus preguntas para responderlas y así hacer de esta charla un espacio docente, dinámico y muy constructivo. Yo estoy segura de que va a ser así. Jorge, el proverbio Zen nos dice que en cuanto tú sientas el impulso de hacer algo, te detengas. ¿Qué opinas de eso? Bueno, parece, Marce, una frase, un proverbio zen muy bueno para comenzar esta charla, de detenerse al percibir que uno tiene un impulso de algo. A primera vista, pareciera que este proverbio es como una sanción o una represión, como de no hagas nada. Pero si miramos bien y si miramos con detención o si miramos con atención plena, ya que esa palabra va a cobrar mucho sentido en esta charla, este proverbio en realidad es una amable detención a hacer una pausa de observación cuando tengamos cualquier impulso. En un momento de fragor, de cualquier emoción aflictiva, podemos hacer una pausa observacional y ver qué es lo que pasa en la mente, qué está pasando en el cuerpo y decidir cómo esto que se va armando como una futura reacción se podría transformar en una respuesta, que es algo bien distinto a una reacción. El hecho de hacer esta pausa, Marce, cuando nos pase lo que nos pase, ya sea algo grato o algo desagradable, nos permite tener esta observación de lo que se va armando, de lo que se va concatenando en la mente, y así tener un espacio para poder decidir si esto que vamos a hacer va a tener malas consecuencias para nosotros o para los otros, y así actuar sabiamente con discernimiento. Así que me parece una muy buena frase, ya que es un llamado a mirar qué pasa con nuestra impulsividad y nuestra reactividad, que tantos problemas nos trae en las relaciones afectivas de pareja, con los hijos o con los padres, en las relaciones de trabajo, y por qué no, la impulsividad y la reactividad cuando está descontrolada puede echar a perder muchas tareas, como la ejecución musical, por ejemplo, ya que estamos haciendo esta charla vinculando harto la ejecución musical. Puede echar a perder una clase también. Uno siendo profesor, la impulsividad y la reactividad pueden echar a perder una clase. En mi trabajo, la impulsividad y la reactividad pueden echar a perder un procedimiento médico sumamente delicado donde yo necesito atención y concentración. Y, en fin, en la práctica de un deporte es otra cosa que requiere mucha atención y concentración. Y una mente impulsiva y reactiva, como me imagino que todos conocemos ese espacio y todos hemos estado ahí, es una mente que nos trae hartos problemas, pero tiene mucha solución. Y mucho de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con cómo conducir esta impulsividad y a esta reactividad hacia algo más sabio, utilizando esto que dice este proverbio, una pausa.
la pausa sagrada que dice Tara Brach, ¿no? La psicóloga estadounidense que también es budista. Ella, en su libro de la aceptación radical, que se lo recomiendo a todo el mundo porque realmente cuando la conocí gracias a ustedes en Meditemos fue como un cambio, realmente esa pausa sagrada, porque la reactividad es lo primero que nos viene y creo que nosotros en nuestra sociedad, especialmente desde octubre, lo hemos estado viviendo. Nos cuesta también mantener esta calma. Y eso nos llevaría también a la atención plena, ¿no? Lo que se conoce como atención plena. Exactamente. Como el resultado de este entrenamiento en poder observar lo que está ocurriendo, lo hacemos con una herramienta que es la atención plena. En inglés esta palabra se llama mindfulness, pero la palabra original en lengua pali, que es el lenguaje en el cual se escribieron todos los discursos del Buda, la palabra original se llama sati y se ha traducido al inglés como mindfulness y al español como atención plena. Así que esta es la herramienta que ocupamos para hacer este entrenamiento de ir viendo qué es lo que me pasa, cómo me siento y qué va a ocurrir si hago tal o cual cosa. El resultado final de utilizar esta herramienta, que es la atención plena, uno de esos resultados es la calma de la mente. Y particularmente en este escenario donde estamos conversando hoy, la calma de la mente, la atención plena y el control de la impulsividad y la reactividad pueden ser sumamente importantes en la ejecución musical en un concierto, por ejemplo, o al dar una clase, ya sea de música o de cualquier otro tema. O sea, absolutamente, porque yo creo que también toda esa ansiedad que uno tiene antes de tocar, de ejecutar, hay mucho nerviosismo, más allá de que tú puedas tener muchos años, pasan un montón de cosas, pero en base a eso, desde la experiencia, desde que empecé a hacer, voy a hablar un poco medio autorreferente, pero yo noté claramente la diferencia en esta sensación de estar realmente ahí, compenetrado, cuando tú vas a tocar. Y es como bajar todas esas impulsividades, porque también te ves en situaciones que, este señor le sonó de nuevo el teléfono, o una serie de cosas que pasan y no van a dejar de pasar. Pero entonces, en base a lo que tú dices, mindfulness no es lo mismo que meditación, ¿o sí? Porque viste que se confunde mucho, porque está como de moda la palabra, entonces... Está muy buena la pregunta también, muy atingente, y no son exactamente lo mismo. Meditación es el entrenamiento que uno va a hacer, por ejemplo, para obtener calma mental o el control de la impulsividad, el control de la reactividad, para que te sirva para un montón de tareas. La ejecución musical, practicar un deporte, hablarle conscientemente a tus hijos cuando tienes que reprenderlos, o con tu pareja para resolver un conflicto. Esto toca muchas cosas, ¿eh? Y mindfulness, como muy bien te decía, no es una palabra que se inventó hace poco tiempo, ¿eh? Es una traducción de una palabra muy antigua. Mindfulness, también es cierto, es verdad que cuesta definirla, y cuando uno va a buscar las definiciones de mindfulness te encuentras con muchas, y cuando hay muchas, quiere decir que todavía esto no ha terminado, y me parece muy bien que no haya terminado porque nos invita a la investigación. Pero mindfulness es una capacidad de la mente, es una capacidad de poder observar lo que está ocurriendo en el momento presente con una actitud de curiosidad, de amabilidad, una actitud donde no hacemos juicios y una actitud donde nos presentamos ante lo que sea que esté ocurriendo con aceptación. Eso es mindfulness y es una capacidad que se cultiva. Y uno podría cultivar esta capacidad de la mente a través de la práctica de la meditación. Así que, en rigor muy estricto, decir que yo voy a ir a un curso de mindfulness podría no ser tan exacto porque mindfulness es una capacidad. Podrías decir, voy a tomar un curso de algún entrenamiento mental donde se me va a enseñar a cultivar esta capacidad que se llama mindfulness. Pero para poder entenderlo y difundirlo, muchas personas vinculadas a la meditación en la línea espiritual, como del despertar espiritual, se han abierto a algunos usos de mindfulness que no persiguen el despertar espiritual, sino, por ejemplo, el control del estrés, el dolor crónico, evitar la recaída de la depresión y el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizado o de estrés postraumático. Aplicaciones más bien clínicas de mindfulness
que no persiguen el despertar espiritual del Buda, pero también esta misma capacidad la podemos utilizar, si así lo queremos, para iniciar un camino espiritual. Así que es una puerta que está bastante abierta y donde pueden conversar las personas que están vinculadas al uso clínico de mindfulness con las personas que están trabajando con mindfulness para un fin espiritual. Así que son estas dos vertientes que tiene la palabra, pero que pueden conversar bastante. Pero es interesante eso porque, aclarando, en general hay como reacción, ¿no?, de mucha gente esto de la meditación, esta cuestión rara de repente, y que no necesariamente, o sea, es una elección si tú decides que sea un camino espiritual, o puede no serlo, pero te tiene los mismos beneficios. En el fondo el beneficio es que tú tienes la calma, puedes observar, si no sé, en la calle te tiraron el auto encima, en vez de decir, tú decir, ya, eso es bien utópico, ¿eh? pero ayudaría, digamos. Pero fíjate que la impulsividad y la reactividad es un tremendo problema del mundo moderno. A nivel local, en las discusiones, por ejemplo, en el taco, y también a nivel mundial, muchas de las guerras o las diferencias entre los países se deben a una dificultad muy grande en controlar la impulsividad y la reactividad, y en cosas más pequeñas, como nuevamente lo repito, antes de hacer una clase o antes de tocar en un concierto, el poder manejar en forma sabia la impulsividad y la reactividad te va a permitir navegar por los diferentes escenarios de la vida con lo que sea que esté ocurriendo. Así en un concierto alguien tiene el teléfono prendido y el músico, imagínate, se molesta y se tranca en lo que va a pensar, o el músico está a punto de ejecutar y resulta que 3 horas antes tuvo una pelea con su pareja y esa pelea se le cuela al concierto. La ejecución puede ser muy distinta si yo logro tener un control. Y mira, tenemos, Marce, ya que estamos hablando de la impulsividad, de la reactividad y de la agitación de la mente, que es un problema, es como nosotros los médicos somos buenos para hacer diagnósticos y en nuestra sociedad hay un gran problema con la agitación mental como diagnóstico en un montón de actividades. Y tenemos una imagen, que es la imagen número 1, donde vamos a tomarle como una fotografía a qué es lo que es la agitación mental. Perfecto. Entonces, bueno, esta imagen nos muestra, por ejemplo, 2 personas que están abajo y arriba está su mente, este círculo donde está la mente. Y fíjate, hay un montón de cosas que están dando vuelta en esta mente. Hay preocupaciones, hay cosas también placenteras que se nos ocurren para el futuro, están el estrés del tiempo, las cosas que tengo pendientes por hacer, y en esta agitación mental, Marce, también está esta voz interna que a veces nos hace hartos juicios lapidarios, o juicios muy críticos contra uno mismo, como no voy a ser capaz de hacer esto, otra vez estoy cometiendo el mismo error, no he aprendido nada, no sirvo para nada, no voy a poder hacer esto. Todo eso, ese torbellino de pensamientos, está contenido dentro de lo que es la agitación mental y todos hemos pasado por ahí. Es muy fácil caer en esto. La gente le llama la mente a mil. Algunos alumnos nuestros de meditación le han llamado la cazuela hirviendo y otros alumnos le han llamado la maraña de lana enredada, porque es la cabeza con un pensamiento que va saltando de uno a otro a gran velocidad y eso produce mucho ruido en la mente, es el ruido mental, y cuesta mucho que en ese espacio de ruido y de agitación podamos obtener calma, podamos obtener concentración y podamos mantener la atención. Así que esta imagen creo que es muy buena y nos muestra algo por lo cual todos hemos pasado por ahí. O sea, yo creo que también nosotros los músicos en general hemos vivido mucho este tema del juicio, también el enjuiciarnos y el castigarnos desde, esta cuestión no me sale, o las comparaciones, ¿viste? Cuando vienen estas comparaciones, pero este lo hace, yo no soy capaz, yo no voy a ser capaz, y es muy clásico que los alumnos te digan, no, pero es que no puedo. Entonces, ¿ahí tú qué haces? Porque te dicen, pero dígame algo, ¿y qué te voy a decir? Si ya lo decretaste, ya decidiste, en el fondo porque hay una historia profunda dentro. Hay una clarinetista española, Ana María Pérez, que buscando me contacté con ella y ella dice, porque también trabaja mucho con esto en el Conservatorio de Gijón, y ella habla de que aunque haya silencio mentalmente no lo tenemos, y eso es muy cierto. Y esto de la idea de meditar para dejar la mente en blanco,
No, ¿no es cierto? No, no es por ahí la cosa. Sí, qué bueno que mencionaste eso porque las Sí. personas que tienen este problema o que todos tenemos de la agitación mental, surge por ahí de repente la idea de la meditación como algo que nos puede ayudar a la calma de la mente y que la calma de la mente me va a servir mucho para los negocios, para ser profesor, para tocar un instrumento, para ejecutar un deporte, para la vida, para las relaciones. Bueno, la meditación no persigue dejar la mente en blanco porque eso no existe en realidad. El único momento en que la mente está en blanco es cuando el electroencefalograma está plano y nosotros no pretendemos llevar a los alumnos a ese estado que está muy próximo a la muerte. La mente en blanco es algo que no existe. Lo que sí logramos con la meditación es aquietar la mente y disminuir este torbellino de pensamiento, este ruido, esta cazuela hirviendo, a un poco menos de pensamiento, tanto menos que nos permiten observar qué es lo que se está gestando en la mente y decidir, mira, si sigo por esta línea, va a salir todo muy mal, así que voy a tomar otra decisión que sea más sabia. Ese poder de discernimiento solo es posible en una mente que alcanza a empezar a probar la calma de la mente y así puede tomar decisiones hábiles y mantener una buena atención y una buena concentración. Así que ese es un poco a lo que está dirigido la meditación, como un entrenamiento. Y si quieres, mira, y eso del entrenamiento que tú dices, sí, eso quería entrar ahí. ¿Tienes otra imagen? Mira, pasemos, Marce, a nuestra imagen número 2, donde viene definida qué es lo que es la meditación. Y en esta imagen que dice que es la meditación, a propósito, hemos puesto aquí unos cerebros que están como levantando pesas, como a un ejemplo solamente, porque cuando hablemos un poco más después de la mente, vamos a ver que no se refiere solamente al cerebro. Bueno, la meditación es un entrenamiento mental donde nos familiarizamos con estados de conciencia beneficiosos para nosotros y para nuestro entorno. Uno de esos estados con el cual nos familiarizamos, esta palabra es muy importante, uno de esos estados es la calma mental, Marce. Y hay otros estados de conciencia que son beneficiosos, con los cuales también nos podemos familiarizar, que son el altruismo y la compasión. Yo quiero que ahí te detengas para que expliques después lo que es altruismo y compasión, porque no es la compasión que se entiende generalmente. Generalmente la palabra compasión, vamos a ver, se entiende como lástima, es algo diferente, pero las personas que se acercan inicialmente a la meditación, Marce, no todas lo hacen buscando un entrenamiento en altruismo y compasión, sino buscando un entrenamiento o una técnica que los ayude con la agitación mental, con la impulsividad y con la reactividad, porque se dan cuenta que les trae muchos problemas en las relaciones, en sus actividades docentes, musicales, deportivas, las que sean. Entonces, este entrenamiento, justamente la palabra entrenamiento queda perfecto, porque es igual a cuando uno va al gimnasio y uno entrena un músculo, no se logra el abdomen en tabla en un fin de semana, sino hay que estar mucho tiempo, igual que para aprender a tocar un instrumento, uno no toca la novena sinfonía en un día ni en una semana. La meditación también es eso, es un entrenamiento de la mente. Y bueno, tiene varios beneficios este entrenamiento. Esos Jorge, beneficios... ¿Y cuáles son? Eso te iba a preguntar, ¿cuáles eran esos beneficios? Mirándolo desde el lado médico, ¿no? Sí, vamos a verlo en general como en todos los beneficios. Para eso tenemos una lámina que es la número 3. Yo digo lámina, pero podría ser diapositiva. Si llegara a decir transparencia y Marce, se me caería el carnet de identidad muy, muy bajo. Pero vamos a decir la siguiente diapositiva, que es la número 3. Y aquí dice cuáles son los beneficios de la meditación. Mira, fíjate, te los voy a leer y varios son muy importantes. El primero dice mejorar la atención y la concentración. Sumamente importante poder estar atentos porque estamos muy dispersos, estamos enfocados en algo y la mente se nos va rápidamente a otra cosa. Estamos conversando con alguien y se nos va la mente a otro lado. La concentración también es muy importante. Tenemos muchos problemas de poder mantener la concentración. Y fíjate que atención y concentración son funciones que están en un lugar del cerebro que se llama donde están las funciones ejecutivas, que específicamente ya vamos a ver, están cerca del área de la corteza prefrontal, como arriba del ojo. A todas las personas cuando envejecemos ocurre un normal deterioro de nuestras funciones cognitivas, eso es verdad.
Fíjate que se ha podido demostrar que gracias al entrenamiento en la meditación, este deterioro podría ir más lento y las personas de más edad que tienden a perder la atención y la concentración, con este entrenamiento podrían conservarla y hacer que la curva del deterioro, la pendiente no fuera tan inclinada, sino que fuera más lenta y yo alcanzar una edad avanzada, logrando mantener esta capacidad de atención, de concentración y de memoria. Esto es muy interesante para los programas de meditación para personas no solo jóvenes, sino también de cualquier edad. Así que es un tema bien bueno este primer beneficio. El segundo me parece genial para el mundo entero. Disminuir la impulsividad y la reactividad, que es donde otra vez volvemos a caer como el origen y la fuente de tantos conflictos que ocurren en tantas esferas. Por ejemplo, uno tendría a pensar que en la esfera de la música, que es algo muy armonioso, no hay conflictos, por ejemplo, no hay diferencias, no hay riñas, y en realidad es un grupo humano, los músicos, al igual que los médicos, los ingenieros, los políticos, así que donde haya grupos humanos es muy posible que haya dificultades y que haya problemas de impulsividad y reactividad que nos lleven a grandes conflictos. Efectivamente. Así que ese beneficio a mí me parece, con ese ya yo me inscribo al tiro en un curso de meditación de una. Después dice, desarrollar estabilidad ante los vaivenes que nos traiga la vida. Este beneficio me gusta mucho porque nos habla que la meditación no nos va a pintar un mundo color de rosa, sino que el mundo, como sea que venga, con lo que venga la vida, nosotros vamos a responder, que es muy distinto a reaccionar, vamos a responder de una manera estable y tranquila a estos estímulos que estén ocurriendo. Después dice disminuir el estrés, en eso tenemos el diagnóstico listo y así que bienvenida a meditación. Y después dice permanecer en el momento presente. Esto es muy importante, Marce. Quizás aquí podríamos salir un poco de las imágenes y quedarnos conversando un poco. Yo creo que ahí, mira, la 3 y esta. Sí, la 3 y esta que tú dices, yo creo que vienen como anillo al dedo, sobre todo lo que estamos viendo ahora en el mundo, con el tema de la pandemia, ¿no? O sea, nos cae esta pandemia, que todos esperamos, como que estábamos esperando ¿cómo se llama? La reacción del estallido social en marzo y nos cae la pandemia. Entonces fue como, ¿what? ¿Qué pasa aquí? Y cambió todo, pero drásticamente. Mucha gente sin trabajo, un montón de cosas, o enfermedades, pérdidas familiares. Entonces, claro, te vienen todas las emociones juntas. Yo creo que este es el momento en que todos estamos viviendo todas las emociones a cada rato. O sea, yo creo que en un día constantemente estás viviéndolas todas, pero eres más consciente y yo creo, y aquí corrígeme si me equivoco, que aquí tú ves si es que tienes un poquito más de entrenamiento o no, porque tienes más o menos reacción a ellas, sin decir que te gusten esas emociones. O sea, en el fondo reconocer que tienes rabia y decirlo y manifestarlo, más allá de que te guste o no. No sé qué... Bueno, lo que dice está muy bien, Marce, con respecto a las emociones, porque la meditación no persigue aniquilar las emociones y que ya no hayan emociones, sino todos vamos a tener emociones, sobre todo las aflictivas, muchos años y nos van a acompañar toda la vida. La diferencia con el entrenamiento de meditación es que va dirigido a la impulsividad y a la reactividad. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo voy a ser mucho menos preso de las emociones aflictivas. Uno puede a veces estar enojado un momento por algo que ocurre, pero hay personas que se mantienen enojadas varias semanas, o hay rabias o rencores familiares que duran varios años, y en realidad, ¿sabes que las emociones, su efecto dura 90 segundos? Y todo lo que puedan durar de más es solamente una construcción mental que estamos haciendo nosotros, alimentando esas emociones a través de darle combustible a esta maquinita de la agitación mental que es muy buena para construir historias. Es excelente para construir historias. O sea, yo creo que Metro Golden Mayer queda corto con toda la historia que nos podemos pasar cada uno, ¿no? O sea, así como... Mira, absolutamente. Muchas de este tejer tanta historia nos hace salirnos del momento presente. ¿Cuántas veces alguien va en el auto o va en el transporte público y está ahí con su cuerpo, pero la cabeza está en cualquier parte? Yo pienso en la gente que maneja, yo también manejo, requiere mucha atención y concentración, y a veces es tan posible que vamos manejando con el cuerpo, pero la mente va en cualquier parte, o en la ducha. Estamos duchándonos y no estamos para nada conscientes de cómo el agua cae por el cuerpo, o particularmente la ejecución musical, uno esperaría
que algo que estás haciendo con tu cuerpo, que es tocar un instrumento, tu mente también esté ahí. Pero si has tenido muchos problemas la semana previa, conflictos con tu pareja, podría ser que tú estés con el cuerpo ejecutando el instrumento, pero la mente esté en cualquier parte. Y esa performance va a ser mucho más distinta a cuando cuerpo y mente estén presentes y alineados en la misma acción. Y ahí donde entra la respiración, ¿no? Porque para mí eso es fundamental. O sea, aquí entra totalmente la respiración a ayudarnos a mantener esa atención, porque si tú la centras en la respiración, y por eso yo encuentro que la flauta en ese sentido es un regalo, la flauta traversa, y no lo digo porque yo sea flautista, lo digo en serio, porque cuando haces el ejercicio de respirar, al igual que en el canto, pero siento que en estos instrumentos es muy fuerte, tú cuando logras poner atención en tu respiración, de verdad logras esa atención plena y tu estado de interpretativo es totalmente distinto. Y bueno, y tú, Jorge, lo viviste, ¿eh? Tú lo viviste, porque hay otra cosa que voy a decir, yo sé que no le gusta a Jorge que la diga, pero Jorge es un excelente cantante, aficionado, como dice él, pero excelente cantante. Y tú participaste en coros, eres un excelente barítono y tuviste protagónicos. Entonces tú viviste la experiencia. ¿Cómo la viviste? Sí, me tocó, siempre digo que es aficionado, pero me tocó cantar en vivo el musical de Los Miserables. Yo era Javert y me tocó la escena del suicidio de Javert, donde se tira al río con una orquesta en vivo, 600 personas de público, y de verdad uno siente nervios, uno siente que no va a ser capaz. Y en las horas previas, cuando tienes que pensar en los agudos, muchas veces dices, ¿sabes qué? No me la voy a poder, no voy a ser capaz, esto no me va a salir bien, y empieza ahí la maquinita de las voces de desaprobación, de desadecuación, de los juicios lapidarios, y en el momento mismo el cuerpo se te tensa porque estás nervioso, y hay una parte del cuerpo que se usa mucho para cantar y para algunos instrumentos también, que es la laringe, tiene varios músculos, y muchos de ellos los podemos controlar a voluntad, a diferencia del diafragma, que es otra cosa, pero el hecho de vocalizar, uno está presente con la mente y con el cuerpo en esta zona que es necesaria para cantar. Y cuando estás ejecutando, ya sea algo que estás cantando o tocando algún instrumento, si tu cuerpo está tenso, va a ser muy difícil ejecutar bien. Pero si prestas atención a tu respiración, unos momentos antes, puedes centrar que el cuerpo esté ejecutando la respiración y que la mente se esté dando cuenta de eso y que la mente no esté en las historias ni en la maquinita, sino que la respiración permite unir cuerpo y mente. Por eso, la respiración es el elemento y el objeto de meditación más frecuente que se usa para poder realizar esto de unir cuerpo y mente, de estar en el presente y de desarrollar la atención plena. Así que la respiración es fundamental y no solo nos va a servir cuando estemos meditando en un cojín, sino que en la vida cotidiana prestar atención a la respiración nos puede servir para salvar una reacción muy impulsiva en una discusión, para poder estar tranquilos en un concierto, antes de dar una clase, antes de dar un examen como alumno, puedes centrarte en tu respiración y cortar ese circuito de las historias, que a veces son historias que provocan muchos juicios que son muy lapidarios. Así que bienvenida aquí esta herramienta de prestar atención a la respiración. Sí, totalmente. Mira, Pablo dice, ¿se podría alcanzar un estado de meditación al practicar o tocar un instrumento musical? Algo así como una meditación activa, muy conectado con el presente. Excelente la pregunta de Pablo. Sí. Yo voy a responder desde mi experiencia, después me voy a apoderar de la pregunta y de la respuesta. Pablo, yo ¿hace cuántos años hice el curso con usted? Hace 4 años. Hace 4 años. Yo te diría que totalmente sí. Desde vivir la meditación y comenzar a practicarla, la interpretación para mí tuvo un antes y un después. O sea, imagínate, empecé hace 4 años, más allá de que tuvieras todo un recorrido anterior. Y yo creo que muchos estudiantes que hemos practicado juntos meditación, porque eso ha sido muy bonito, y también lo han vivido. Y no es, Pablo, otra cosa. No lo vas a lograr siempre, pero se logra. Y eso también hay que tenerlo claro, porque no es una cosa que tú siempre vas a estar, no, pero se logra y es maravilloso. El resultado es muy, muy bonito. No sé. Bien, a mí me gustaría complementar ahí la respuesta de que efectivamente uno puede alinear el cuerpo y la mente
en el ejercicio de, por ejemplo, tocar un instrumento. Todo el rato, y ahí están presentes el cuerpo y la mente, y estás ahí, en ese momento estás presente. Ahora, lo interesante sería ver si ese tipo de entrenamiento logra algún efecto en las conductas de las personas. Y es ahí donde está la puerta sumamente abierta a lo que es la investigación de la ciencia, ya que hay varias maneras en las cuales uno puede estar presente uniendo cuerpo y mente. Algunas de ellas sirven para poder impactar nuestras conductas y disminuir la impulsividad y la reactividad, y otras no. Otras quizás van a lograr un desarrollo de la motricidad fina, por ejemplo, los instrumentos que son muy delicados o las personas que hacen malabarismo, pero podrían algunos entrenamientos no tener un impacto en la impulsividad y la reactividad. Y es ahí donde más adelante vamos a hablar un poco de qué hay sobre la investigación de la ciencia sobre estos entrenamientos y si tiene algún efecto o no en nuestras conductas, que es lo que nos interesa para poder manejar el estrés y eventualmente después construir un mundo que sea más amable, más altruista. Sí, mira, yo quiero contar un poco, porque la nombré a Ana María Pérez, y los invito a que la sigan en Instagram, la clarinetista española, que ella contaba, yo leí una entrevista de ella y ella está muy interesada en cambiar este tema también, como de, como dice ella, mucha salud y mucha música, o más salud y más música. Y una cosa que me gustó es que ella resume el por qué ve la importancia de la meditación y la música, por qué las liga. Y dice, porque a los músicos nos ayudaría, como a todo el mundo, a tomar conciencia del ruido interior. 2, a recuperar una respiración natural y tranquila, una atención plena, porque la mayoría de los vientos no tenemos una respiración, la tenemos más bien deformada, por tanto, porque utilizamos de otra manera muchas veces. La 3, relajación, que ella no es relajarte y dormir, te dice la utilización mínima de una tensión. 4, suspender el juicio, que esa creo que es la que más me gusta. Y la 5, generar una aceptación y compasión. Entonces aquí quiero entrar en ese tema porque aquí entra la ecuanimidad, el altruismo, lo que nombraste anteriormente. Está excelente la reflexión. Mira, muchas personas entran a la meditación buscando la calma de la mente. Sí, caché. A ver. Jorge, parece que se nos quedó pegado, Jorge. Pero bueno, yo quería que él explicara y vamos a esperar que él vuelva. Ah, ahí volvió Jorge. Explícanos bien. Ay. Sí, volviste. Estas son las maravillas de la internet. Y veníamos en la parte más interesante. Estaba diciendo que mucha gente entra a la meditación buscando la calma de la mente, claro, pero también se dan cuenta luego de que esto podría ir un poco más allá, y a propósito que la meditación está vinculada a algunas tradiciones contemplativas, como el budismo, por ejemplo, ahí aparece la posibilidad de realizar algún entrenamiento que vaya más allá de la calma de la mente y hacer un entrenamiento en altruismo y compasión. Altruismo y compasión son como las banderas del Dalai Lama y de Mathieu Ricard. Mathieu Ricard es un monje budista que además es biólogo francés y ha participado un montón en diseños de protocolos científicos de investigación en meditación. El altruismo él es el hombre más feliz del mundo. Sí, se ganó ese título en el año 2005 en un National Geographic de ser el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque meditaba en el altruismo y la compasión. Y se le hicieron varias mediciones cerebrales y las que tenían que ver con la actividad relacionada a la felicidad estaban con un puntaje altísimo cuando él meditaba en el altruismo y la compasión. El altruismo, Marce, es desearle el bienestar a los demás, donde va uno incluido en ese de los demás, pero también a los otros seres, no solo a las personas, a los animales también. Y una forma de desear el bienestar es a través de desearle al otro la felicidad, desearle la paz de la mente, paz en el cuerpo, desearle la salud, tan importante en estos momentos, no solo la salud mental, sino también la salud del cuerpo, y desearles protección. Eso es el altruismo. Y la compasión, Marce, no es la lástima ni la misericordia. La compasión es una aspiración que surge desde el corazón, al igual que el altruismo. Es una cualidad
que todos tenemos, que está un poquito oculta en algunas personas, no hay que ir a conseguirla afuera, sino que hay que desempolvarla un poquito, porque todos las tenemos, estas cualidades del altruismo. Y la compasión es el deseo genuino de que el sufrimiento de todos los seres pueda cesar, incluido el tuyo, incluido también. Entonces, cuando vemos a alguien sufriendo, lo que nos ocurre generalmente es que nos acercamos desde la empatía, que es otra cosa. Cuando nos acercamos al sufrimiento del otro desde la empatía, de verdad que se nos parte el alma y se nos parte el corazón, y identificamos que el otro está sufriendo, pero quedamos nosotros sufriendo también. Entonces, en vez de que había uno sufriendo, ahora hay dos. Así que eso se llama el distrés empático, que es que yo me sienta mal y me agobie o me agote cuando estoy con gente que está con problemas. Mucha causa del burnout en el personal de salud que atiende a personas que están enfermas. Ahora, si yo me entreno en compasión, cambia un montón la película y se activan en el cerebro unas zonas que son protectoras y que me permiten acercarme al dolor del otro, querer tener una motivación a ayudarlo además. Entonces, logro entender cómo se siente, no me centro tanto en lo terrible que le está pasando, sino que me centro más en que voy a hacer todo lo que esté de mi parte para poder ayudar a esta persona a que salga de su sufrimiento. Entonces, estas prácticas de altruismo y compasión no son para nada religiosas, uno las puede aplicar en la política, en el mundo, quedaría muy bien que estas prácticas estuvieran más presentes en el mundo, en la educación también, porque a veces nuestros entrenamientos en educación no son muy amables, que es un sinónimo de altruismo, no son muy compasivos y a veces son muy severos, rígidos, rigurosos y a veces hasta un poco violentos. Así que este es como el sueño de Claudio Naranjo en relación a la educación, de traer estas virtudes que son tan emocionales a la educación, a los niños. Y para que estas virtudes lleguen a los niños, tienen que pasar por los padres y los profesores. Así que bienvenidos todos los profesores que quieran entrar a entrenamientos de meditación, tanto de calma mental como de altruismo o de compasión. Bueno, tú nombraste dos cosas y aunque yo no estaba preparada, Claudio Naranjo, lo voy a nombrar porque tengo acá al lado, tiene un libro maravilloso que se llama Cambiar la educación para cambiar el mundo. Y en una parte él dice, lo más importante que tengo que decir, sin embargo, en lo que respecta a la educación en el campo afectivo, podría ser la necesidad que tenemos de reconocer que su objetivo central es el desarrollo de la capacidad de amar. Ahí te dejo. O sea, todo lo que no se hace en general. Y lo que tú decías, hay también una psicóloga estadounidense que yo la conocí por estas cosas, se te cruza el libro, se llama Shefalit Sabari, que también es budista, y ella tiene un libro precioso que se llama El despertar de la familia, y otro que se llama Padres conscientes, educar para crecer. Y este libro yo se lo recomiendo no solamente a los que tienen niños, sino que a los que trabajamos también con niños. Es muy bonito, muy, muy asertivo. Y todo lo que tú dices, Jorge, además me hace sentido, porque hablamos de la meditación budista, pero nosotros conocemos Shamatha, Tonglen y Vipassana, que es lo que más une es Vipassana, pero lo que tú acabas de decir es lo que se conoce como Tonglen, ¿no? Bueno, esto que yo comento, Tonglen es una palabra tibetana y la compasión y el altruismo son cualidades de la mente que otras tradiciones del budismo también las tocan. Cuando las toca el budismo tibetano le pone el nombre de Tonglen, que significa dar y recibir, pero hay otras ramas del budismo y hay otras instituciones que no son budistas que se acercan a los entrenamientos de la compasión, como la Universidad de Stanford, que lo hace para profesores, para gente que está en negocios o en política. Así que la palabra como correcta en lengua pali es complicada, se llaman las 4 Brahma Viharas o las 4 cualidades de la mente o 4 pensamientos inconmensurables, porque el altruismo, la compasión, la alegría empática y la ecuanimidad son cualidades que pueden expandirse hacia todos los seres a través de un entrenamiento budista tibetano, budista theravada, no budista para nada, sino que en un entrenamiento laico o secular se puede hacer un entrenamiento en altruismo y compasión, y el efecto en las personas es increíble porque produce una apertura del corazón y una posibilidad de acercarse a lo que es doloroso o difícil desde un lugar de amabilidad y de compasión con uno mismo. Cuando uno tiene estas virtudes bien desarrolladas, uno en realidad se transforma y puede ser un mejor profesor, puede ser un mejor papá, un mejor compañero de pareja, un mejor compañero de trabajo, y así llegar a que estas prácticas pueden llegar hacia
lo más importante de nuestra sociedad, que son los alumnos y los niños. Efectivamente, o sea, con eso queda clarísimo que es recomendable alguna de estas prácticas, más allá de que busques el camino espiritual, porque hay gente que la hace como reacción, para todos los músicos, más allá de la gente, o sea, para los músicos sería fundamental, y ojalá todos los profesores también pudieran empezar o pudiéramos comenzar, se nos permitiera comenzar las clases, quizás con 5 minutos, solamente poniendo atención en la respiración. Sí, respirando antes, que es un poco lo que hace Ana María Pérez, y me gustó mucho su idea, o sea que muchas veces comienza sus conciertos o con niños e invita al público a respirar. Invita al público a respirar antes de empezar el concierto. Entonces me parece maravillosa esa idea y creo que se la voy a copiar cuando podamos, porque tú invitas al público a participar. O sea, es una invitación, Marce, a estar presente en lo que va a ocurrir, y es muy simple prestar atención a la respiración por poco tiempo al comienzo, porque al comienzo nadie se pone de una y de buenas a primeras a prestar atención 40 minutos, sino que se puede partir con 5 minutos, y de verdad que uno corta un poquito los circuitos de las historias y te puedes empezar a calmar y a estar en el presente. Mira, tenemos una imagen que nos hemos mostrado, que es de una persona que está paseando a un perrito, que es la imagen 1, 2, 3, es la imagen número 4, que la podemos ver y nos va a quedar claro esto de estar en el presente. En esta imagen aparece una persona que está paseando a su perro. ¿Ya? Y tenemos ahí dos globitos. Tenemos dos globitos donde está la mente del perro y la mente de la persona. Y la mente del perro, ¿en qué está centrada? En el paseo con su amo. Así que el perrito está en el momento presente. Con el cuerpo está paseando y con la mente está paseando, porque está pensando en eso. Pero ¿qué pasa con la persona? La persona con el cuerpo está paseando al perrito y con la mente está en cualquier parte. Y ahí puse varios ejemplos. Puse una flauta traversa a propósito de la preocupación por los conciertos. Puse varias preocupaciones: el dinero, los viajes, el amor, el desamor, la guagua, los remedios. En el fondo, en la cabeza tenemos llenas de cosas y eso nos hace perder la presencia en el momento presente. ¿Sabes que en Estados Unidos un investigador que se llama Matt Killingsworth, de la Universidad de Harvard, midió cuánto tiempo de un día completo estamos fuera del momento presente? Y el número es terrible, ¿eh? El número es que un 47% del tiempo estamos fuera del momento presente. Y eso es muchísimo, Marce. Quiere decir que estamos haciendo algo con el cuerpo y la cabeza está en cualquier parte. Y además, el poder estar presentes en mente y cuerpo en el momento presente tiene que ver con la felicidad, porque esta investigación tenía preguntas de cómo se siente con un score de felicidad. Y fíjate que las personas que sacaron el puntaje más alto de felicidad eran aquellas que estaban haciendo algo y estaban pensando en eso mismo. Esas personas tenían un score de felicidad mucho más alta que el que, por ejemplo, estaba pelando papa y pensando en las vacaciones de Hawái, que puede ser algo muy placentero, pero su nivel de felicidad era menor al que estaba pelando papa y estaba pensando que estaba pelando papas. Así que estar presente de verdad que tiene que ver con la felicidad. Y hay muchos ejemplos, y esto está presente hace mucho tiempo en las corrientes espirituales, pero la ciencia, Marce, ha logrado, y eso a mí me encanta porque como soy médico, esto me atrajo mucho, la ciencia ha podido acercarse a ver qué pasa en los cerebros de las personas cuando están meditando y ver qué es lo que ocurre. Bueno, eso sería interesante también llegar a saber qué pasa en el cerebro de los músicos, por ejemplo. O sea, cuando estás practicando o cuando estás en un concierto, o sea, realmente como ver qué tanto estás ahí en el momento. Estoy hablando desde un estudiante, un profesional o alguna persona súper. Sería interesante hacer ese registro. Te lo dejo ahí, para que tú ahí lo plantees. ¿Sí? Yo creo que sería... Con músicos, un músico en un escenario no se ha hecho todavía, pero con la gente que se ha estudiado, sin duda que han sido músicos y gente de toda la población general. Y la imagen número 5 que tenemos tiene que ver con este alcance que ha hecho la ciencia para ver qué ocurre cuando alguien está meditando en nuestro cerebro. Esto es muy concreto, ya se sale de la esfera espiritual porque es sumamente concreto. En esta imagen, que es la número 5, tenemos un cerebro, un esquema muy gráfico, y en la parte delantera, lo que está más en color café oscuro, aparece un área del cerebro que es la corteza prefrontal dorsolateral, un área que está ahí, el fondo es de color verde, las letras son blancas, es el área que queda justo acá, arriba del ojo.
La corteza prefrontal dorsolateral. ¿Qué queda ahí? Unas funciones muy importantes. La atención, la concentración, la adecuación de nuestras conductas. ¿A cuántas personas con conductas inadecuadas conoces, Marce? O uno mismo ha actuado muy inadecuado alguna vez. Más que alguna y también vez. está aquí más de alguna vez. Está aquí también la regulación emocional. Otra área del cerebro que está en un punto rojo más abajo es la amígdala cerebral. No son las amígdalas del otorrino que quedan en la garganta, sino que están en lo más profundo del cerebro. Y estas áreas, las amígdalas, tienen que ver con la impulsividad y la reactividad. Las respuestas de rabia, de miedo, de lucha y de huida. Entonces, ¿qué es lo que hace la meditación? La meditación, prestando atención a la respiración, fortalece la corteza prefrontal. La fortalece tanto en tamaño, Marce, como en función, porque esto lo hicieron con resonancias magnéticas y escáner a un comienzo de un programa y al final del programa. ¿Y qué es lo que vieron? Que la corteza prefrontal crecía en tamaño y crecía también en actividad. Y las amígdalas cerebrales, estas de la rabia, la huida, la lucha, disminuían en tamaño y disminuían en actividad. Así que de verdad no es algo filosófico ni religioso que la meditación te puede ayudar a disminuir la impulsividad y la reactividad. Eso yo lo encuentro fantástico. Y la última imagen que tiene que ver con meditación y ciencia es la que viene, que es la número 6, y ahí podemos sacar algunas preguntas. Esta siguiente imagen se llama En el cerebro del meditador, y tengo que mencionar a los autores que son Richard Davidson, Antoine Lutz y Mathieu Ricard. Richard Davidson es un psicólogo que hoy es el neurocientífico, uno de los neurocientíficos más importantes que estudia meditación y neurociencia. Bueno, aquí tenemos dos cerebros. El cerebro de la izquierda es el cerebro de la distracción, de la divagación, de las historias, de la cháchara. Cuando a alguien le dicen, no pienses en nada, nadie no piensa en nada, empiezan las historias, empiezan a dar vuelta a lo que tengo que hacer, lo que me pasó, le empiezo a dar finales nuevos a algo del pasado para sentirme mejor. Mucha gente hace eso. O me preocupo por lo que viene, el futuro. Y el protagonista de todas estas historias, de esta agitación, es el yo o el ego. Bueno, se pudo mapear ese cerebro cuando estoy distraído, agitado, en las historias o divagando por la mente. ¿Qué pasaba cuando le pedían a las personas, por favor, presta atención a tu respiración? Lo que ocurría, Marce, es que este circuito de la distracción, que se llama red neuronal por defecto, se silenciaba y se encendía otro circuito, y adivina cuál era, la corteza prefrontal dorsolateral, justo la corteza que queda arriba del ojo, que tiene que ver con la atención, la concentración y la adecuación de las conductas. Cuando logramos silenciar el circuito de la agitación mental, de verdad que las personas se sienten más calmadas, más tranquilas, pueden tomar mejores decisiones. En los principiantes, Marce, yo termino de prestar atención a la respiración y el cerebro se devuelve rápidamente al circuito de la agitación, de la divagación y del estrés. Pero si yo practico, igual que con un instrumento, día a día, progresivamente, con compromiso, con paciencia, y realizo mi práctica meditativa diaria por un tiempo variable, pero lo hago en forma constante, logro un efecto que sea un poco menos transitorio y se empiece a trasladar a algo más duradero, de que yo, en vez de estar la mayoría del tiempo distraído, desatento o divagando, la mayoría del tiempo estoy presente en lo que estoy haciendo, calmado, tranquilo, atento y concentrado. Así que esto yo lo encuentro fabuloso porque permite mapear cómo funciona nuestro cerebro. Si quieres, ahí conversamos un poco. Sí, sería bonito que se hiciera eso también con músicos acá. A mí me interesaría harto. Te lo dejo, insisto. Mira, hay un comentario, Sergio, de Art and Flute. El pensamiento como una idea puede generar esta respiración que el equilibrio del cuerpo y las emociones buscan en herramientas tan humanas como la meditación, otras voces y sonidos. Este hábito de observación, de reflexión y coherencia con el ser que somos hoy y podemos llegar a ser en el mañana. Saludos y abrazos y gracias por las palabras. Bueno, gracias a Art and Flute por el comentario. Realmente me hace todo el sentido. Sí, de la observación, de la contemplación. Sí. Volvemos de nuevo, Marce, a la frase inicial, este proverbio zen que nos llamaba a contemplar. ¿Podemos contemplar la respiración? Por supuesto. ¿Podemos contemplar los pensamientos que vienen como nubes en el cielo y pasan? En vez de perdernos en las historias de los pensamientos, los observamos como pasan y cruzan por la mente. Ese es otro tipo de entrenamiento
en meditación distinto al de prestar atención a la respiración, que es el más común por el cual uno comienza. Y creo que es bien efectivo. Me acordé ahora que dijiste algo de lo que la semana pasada Sergio comentó y que también lo podemos unir con las dos alas que habla Tara Brach, ¿te acuerdas? Del darse cuenta, yo me doy cuenta que me equivoqué, yo me doy cuenta, pero si te quedas en esa ala nomás, ahí viene como puede venir, dependiendo de quién, el autocastigo. Ay, de nuevo me equivoqué, ay, de nuevo no me salió. Entonces ahí me acuerdo que entramos en una, es interesante lo que faltó la otra ala. Ese concepto de dos alas, de aceptación radical de esta maestra de Vipassana que se llama Tara Brach, nos habla de que cuando estemos en el fragor de una emoción aflictiva, de rabia, de miedo, de lo que sea, hagamos una pausa y veamos qué es lo que está pasando en la mente, qué es lo que está pasando en el cuerpo, qué tengo, qué me pasa, cómo se siente mi cuerpo. Pero aparte de hacer eso, esa es una de las alas, que es la de la atención plena. La otra ala que nos propone Tara Brach es de abrazarnos amablemente y con compasión en eso que nos esté ocurriendo en ese momento. Esto es darnos cuenta de qué nos pasa, pero no un darnos cuenta juicioso, porque el darnos cuenta juicioso es súper lapidario y uno termina por abandonar, porque uno se hunde en estos juicios que otra vez estoy de nuevo enojado, otra vez estoy con miedo, no he aprendido nada. No, la segunda ala es muy amorosa, muy amable, entonces es un darnos cuenta, pero amable y compasivo. Esa es la gran diferencia que me va a permitir vencer un montón de cosas. Muchas conductas adictivas con el alcohol, con la comida o con las relaciones se pueden vencer con este entrenamiento de atención plena en lo que está ocurriendo y amor y compasión, de poder abrazarme, no en forma de indulgencia para que yo la siga embarrando, no es ese el objetivo, sino es para que yo esté más atento y no me castigue y la siguiente vez pueda tomar una mejor decisión. A mí me parece que esta parte genera un cambio fundamental en la práctica instrumental, porque tú te das cuenta de tu error, pero en vez de decir, este pasaje nunca me sale y nunca me va a salir y una vez más y no sirvo para esto, y etcétera, etcétera, que eso muchas veces viene porque te lo han dicho, no es autoimpuesto, decir, a ver, voy a poner atención en la respiración al momento de repetir este mismo pasaje. Y cambia, absolutamente. Si yo sé que hay alumnos aquí que están, o exalumnos, y me encantaría que ellos dijeran si lo han vivido así o no, porque yo creo que es totalmente así. Mira, tenemos un comentario de Felipe Bojorquez, amigo mexicano, instructor de técnica Alexander. Dice, ¿qué acercamiento le podría recomendar a alguien que no ha meditado nunca? ¿Es bueno buscar clases? ¿Puede buscar en algún libro? Excelente tu pregunta, Felipe. Sí, muy buena pregunta. Hay varias formas de poder aprender a meditar. Las más recomendables son con un instructor que esté cerca tuyo para que te muestre los obstáculos. Hay varios tutoriales solo, hay videos en YouTube, pero ahí no está el profesor cerca que te dice, mira, lo que te está pasando es esto. Así que yo de verdad que recomiendo entrenamientos que pueden ser dentro de la religión budista, pero también hay entrenamientos para aprender a meditar que no son religiosos, que son laicos, que son seculares. Uno de ellos, el que está vinculado más a la forma clínica de mindfulness, que es el entrenamiento MBSR, o Mindfulness Based Stress Reduction, que es un programa desarrollado por Jon Kabat-Zinn en la Universidad de Harvard en los años 70, que nos enseña cómo manejar el estrés utilizando técnicas de meditación. Si yo no voy a tomar ese entrenamiento, hay otras maneras de comenzar de a poco, con cursos de meditación que uno puede ver, me van a enseñar a meditar y a conseguir, por ejemplo, la calma mental a través de prestar atención a la respiración. En Chile nosotros estamos dando uno de esos cursos, nuestro centro se llama meditemos.cl y les enseñamos a meditar a las personas vinculando las tradiciones contemplativas budistas, pero con la mirada de la neurociencia. Como yo soy médico, eso me fue muy familiar y comenzamos, Marce, con 5 minutos. Muy poquito, porque entendemos que esto es algo súper distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer y no podemos partir meditando 40 minutos, sino que vamos de a 5 minutos y vamos subiendo de a poco. Sí, de hecho, creo que tenemos, mira, como ya estamos cerca del fin, vamos a poner la imagen número 7, donde apareces tú, Marce. Una fotografía de nuestras clases de meditación. Yo creo que esa fue en Chámata.
Esa creo que fue fue cuando Shamatha. estabas en el entrenamiento de calma mental, que es el básico, y para Shamatha. principiantes, donde el elemento que usamos es prestar atención a la respiración. Están ahí una imagen de unas clases presenciales. Sales tú, Marce, ahí en la posición de meditación y después salen varios alumnos aprendiendo a meditar con un instructor. Es súper importante que haya un instructor cerca, porque hay dificultades en aprender a meditar. Por supuesto que hay dificultades. Igual que tocar el instrumento, te encuentras con las mismas dificultades, con las mismas de, no, ya no quiero, parece que ya no quiero tocar más porque no me está resultando. Entonces viene esa cosa como de querer dejarlo, porque eso nos pasa a todos. Todos hemos pasado por un momento en que ya parece que no sirve o parece que no quiero seguir practicando, y en meditación eso es así. También. Así es. Sí, y yo quiero decir, ya que estamos en una universidad jesuita y hemos recalcado esto, que no es un camino espiritual necesariamente, los invito a que busquen al padre Pablo de Ors, que él es español y es el asesor cultural del Vaticano. ¿Y por qué lo nombro? Porque él lo llaman el sacerdote católico zen, porque medita. Entonces es muy interesante, lo llaman también en la farándula el Woody Allen de la espiritualidad. Y busquen una entrevista de la BBC que hizo en noviembre del 2019, que es muy interesante, pero en YouTube hay una entrevista que le hace James Rhodes, que es un pianista británico que yo conocí a través de un libro que me regaló mi hermano, que él vive en Argentina y lo entrevista, y es muy interesante lo que él dice. En un momento él dice que todo lo espiritual es sencillo y todo lo sencillo es espiritual. Y él habla de que es totalmente compatible la religión para los que son religiosos, en mi caso no, pero para los que son religiosos, con la meditación. No, es perfecto, sí. La meditación es una práctica a la cual te puedes acercar vinculado a una tradición religiosa, pero también en una forma secular, laica. Sí. Puedes hacerlo también. De hecho, no es necesario convertirse al budismo para aprender a meditar, para nada. Puede ser que uno se entusiasme después y te interese esa forma. Hay un monje que dice, no sé si el budismo es una religión, pero sí es una forma ética de vivir la vida, porque ahí están los componentes del altruismo y la compasión. Entonces era algo más que la calma de la mente, por supuesto. También es la apertura del corazón y la construcción de un mundo que pueda ser más amable, más compasivo, más tolerante y menos discriminador. Así que los alcances, Marce, en realidad son como ilimitados. Sí. Mira, Juan Valencia dice, cuando medito pienso. Mira, muy buena pregunta. Es inevitable suspender los pensamientos cuando yo estoy meditando. Lo mejor cuando yo estoy meditando es darme cuenta que hay pensamientos y hacer la siguiente diferencia. ¿Me pierdo en el contenido de las historias y los pensamientos o simplemente observo, mira, ese fue un pensamiento, lo dejo pasar y amablemente regreso a prestar atención a la respiración? Te va a pasar 50.000 veces que se atraviesan los pensamientos al comienzo. Eso es súper normal, ¿no? Eso nos va a acompañar muchos años. La diferencia va a estar en si yo me doy cuenta. Cuando yo me doy cuenta de que me estoy perdiendo en un pensamiento, se activa un área del cerebro que se llama la ínsula, que te dice, oye, ya dejaste de prestar atención a la respiración, regresa amablemente mejor. Y ahí el pensamiento que hago, lo dejo pasar. Ese entrenamiento, poco a poco, va a ir haciendo que la velocidad de estos trenes de pensamiento vayan yendo más lento y que yo pueda dejarlos pasar y centrarme en la atención a la respiración. Iván Troncoso comenta, lo interesante es que los obstáculos que surgen en la práctica son los mismos que surgen en la vida, de ahí de lo relevante que es aprender a meditar, absolutamente, y los mismos que ocurren en la práctica instrumental, y por qué no decirlo en la docencia también. O sea, en la práctica instrumental nos encontramos con estos obstáculos constantemente, y por eso insisto que los que tocamos instrumentos de viento, y yo creo que es un regalo, porque tú ya lo haces de manera inconsciente desde algún lugar, pero cuando tú pones realmente atención, se te fue de la mente y pones atención en la respiración, vuelves rápidamente. Es muy bonito ese ejercicio. Es muy bueno esto de los obstáculos que surgen en la práctica de la meditación, como decía Iván Troncoso, se repiten en la vida cotidiana, y ahí es donde la meditación se sale más allá del cojín y tú puedes trasladar
lo que aprendes en tu simulador de vuelo sentado en el cojín, lo llevas a la vida cotidiana, cuando tienes choques con un compañero de trabajo, cuando tienes que enfrentar un concierto, cuando tienes que dar una clase. Entonces como que la práctica se hizo extensa y ahora, como dicen muchos meditadores, todo es cancha, Marcela, absolutamente todo es cancha. No solo el cojín, sino que la vida cotidiana también. O sea, sin ir más lejos, la pandemia yo creo que nos ha puesto a prueba en ese sentido. O sea, quedó clarísimo ahora el tema de poner a prueba todos estos obstáculos, porque pucha que hemos tenido obstáculos. Mira, aquí Marcia hay una pregunta que a lo mejor la puedes responder tú, porque tiene que ver con los ejercicios ignacianos y tú ya has investigado sobre eso y la meditación. No lo he investigado, Jorge. No venga a decir cosas que no son reales. Dice, los ejercicios ignacianos pueden vincularse a estas prácticas de meditación. Yo creo que son diferentes estilos de meditación, lo que estábamos hablando. En el fondo, yo creo que cada acto, aquí yo voy a dar mi opinión personalísima, que cada acto en que tú pones atención plena y estás respirando, como incluso decía Jorge, pelar la papa, o como dice mucha gente que no le gusta sentarse en el cojín o en la silla, el jardinear. Si tú estás ahí viendo la planta y estás respirando y no estás pensando que tienes que ir a comprar no sé qué, yo creo que sí se aplican. Pero más allá no le puedo responder, lamentablemente, porque no he practicado los ejercicios ignacianos. Sé de la existencia, pero no los he practicado. Así que no le podría... prestar atención a la respiración no es algo religioso, así que en realidad lo podríamos vincular y hacer en cualquier tipo de escenario y en cualquier tipo de práctica religiosa o no, porque darse cuenta que uno está respirando, si se fijan bien, no tiene nada de religioso y sumamente útil por los beneficios neuroplásticos. Y aquí, como ya veo la hora, quiero marcar la palabra neuroplasticidad, que es donde trabaja la meditación. La neuroplasticidad es la capacidad de nuestro cerebro de cambiar frente a la experiencia. ¿Cuál experiencia? La de la meditación. Cuando ya que yo presto atención a la respiración y me empiezo a desenganchar de este circuito de la agitación, de las historias, del estrés y la divagación, empiezo a labrar nuevos caminos en la mente, nuevas neuronas se empiezan a enganchar y a fortalecerse y se empiezan a desenganchar y a debilitar esas carreteras de neuronas de la rabia, la impulsividad y la ira. Así es como funciona la meditación, a propósito de esta característica del cerebro, que es la neuroplasticidad, o sea, que puede cambiar nuestro cerebro a propósito de las prácticas de la meditación. Yo creo que lo interesante es que con todo esto que tú hablas de la impulsividad y que son todas estas trampas que nos encontramos a lo largo de la vida, no sé, aquí me voy a aventurar, pero siento que cuando es absolutamente complementario a una terapia, por ejemplo, sin embargo siento que la práctica meditativa como día a día es sumamente rápida en el efecto. Sí. Algunos entrenamientos en meditación han logrado reemplazar alguna psicoterapia, pero a veces, yo soy médico, Marcia, así que tengo que decir, a veces cuando hay que tener psicoterapia o hay que tomar psicofármacos, hay que hacerlo, y uno podría complementar algunas prácticas con la meditación en acuerdo con tu psiquiatra o tu psicólogo tratante, porque necesitamos un poco como de equilibrio y estabilidad mental para poder hacer algunas prácticas de meditación, una cosa bastante básica. Así que creo yo que es un muy buen complemento para la salud mental las prácticas de la meditación y en realidad para cualquier actividad, particularmente la ejecución musical, la práctica de un deporte, la vida entera, Marcia, así que sirve para todo. Yo encuentro que lo mejor de esto es que no tiene contraindicaciones. Y además es gratis. Bueno, si tomas el curso no, pero cuando lo practicas es gratis, pero no tiene contraindicaciones, porque son pocas las cosas que no tienen contraindicaciones. Sí, por eso es importante señalar que las personas que están en algún tratamiento psiquiátrico o algún tratamiento psicológico lo consulten con su médico o tratante. Sí. En general, prestar atención a la respiración es algo bien sencillo, no hay que visualizar ni ir al pasado ni ir a alguna vivencia previa, es un entrenamiento bien básico y tiene muchos beneficios. De hecho, hay muchos psicólogos también que derivan o sugieren una práctica instrumental. Y principalmente en instrumentos de viento muchas veces, ¿no? Yo creo que tiene que ver con esto, claramente, con esto de que te ayuda a poner atención, a estar presente. Y bueno, ya nos queda súper claro de que
o sea, es totalmente beneficioso para todas estas prácticas, la docencia. Ojalá todos los Sí, docentes tuviéramos entrenamiento durante la carrera de esto, para poder aplicarlo, porque imagínate acá hacer clases en aulas, porque vamos a hablar de la generalidad, 40, 45 niños juntos, es mucha gente, son mucho estrés. 45 Mira, yo creo mundos. que hacia allá van las cosas en algunos Sí. currículum de medicina, particularmente. Se está pensando en introducir como electivo en un comienzo el que los alumnos o que los futuros médicos conozcan qué es esto de las prácticas meditativas, ya que hay un respaldo de la ciencia sumamente Claro. fuerte, particularmente para las meditaciones en base budista. El Mm, budismo y la ciencia se han podido unir y conversar bastante bien, y hay ya. una literatura muy amplia y muy seria con respecto a los efectos que ha podido medir la ciencia sobre las meditaciones que tienen una base en el budismo. Por eso el Dalai Lama lo encuentro un hombre muy visionario, que ha Sí. permitido que investiguen a sus monjes, que les pongan cables ahí para ver qué es lo que ocurre, y los resultados son reproducibles una y otra vez. En esta historia de la ciencia y la meditación hay un chileno, Marce, que es Francisco Varela, un Varela, biólogo pero tremendo. increíble su visión. Lamentablemente ya Tremendo. no está con nosotros porque No, falleció tremendo. Don Epa Tocarci. Pero No, él tremendo. fue un actor chileno que ayudó a que se pudiera vincular la ciencia con la meditación. De hecho, Sí. en el Instituto de Richard Davidson, en la Universidad de Wisconsin-Madison, hay una beca Varela para los alumnos que quieran hacer proyectos de investigación relacionados a la meditación. Así que el nombre de este chileno está siempre presente en todas las historias que hablan de meditación y neurociencia. O sea, nosotros tenemos grandes nombres que acá a veces no se conocen tanto, el mismo Claudio Naranjo, si bien es Claudio cierto, Naranjo, sí. tremendo, o sea, tremendo en la aplicación de todas estas técnicas. Pero a mí me parece fantástico, Jorge, toda esta conversación, me encanta y yo creo que cada día más nos damos cuenta entre los músicos de todas las áreas, porque siempre vamos a salir de las áreas tradicionales, mal llamadas para mí parecer docta, mucha más gente que se acerca a la meditación, porque te das cuenta de los beneficios en el instrumento, en la ejecución, te sientes más relajado y yo lo conecto además desde la experiencia que estoy volviendo a vivir ahora con Felipe en las prácticas de la técnica Alexander. Todas estas cosas, una suma con la otra para un bienestar integral y un beneficio óptimo de las ejecuciones. Entonces, ojalá nuestras instituciones de a poco empiecen ya lo oyen, entonces como a darle vuelta, porque en otros países se está aplicando, en otros conservatorios se están aplicando y están teniendo buenos resultados. Entonces, tomar esos ejemplos positivos, ¿no? Yo creo que para allá vamos, Marce, y el hecho que la ciencia se haya podido vincular en forma tan fructífera Sí. con la meditación, ya como que el respaldo que necesitaba el mundo occidental existe. Así que ahora es solo cosa de practicarlo, lanzarse y ver cómo va cambiando nuestro mundo, porque necesitamos mucho acercarnos a un mundo donde haya más calma, donde haya más amabilidad entre las personas y sabiduría. Estas tres palabras son muy importantes en budismo y fíjate que no tienen nada religioso, ¿eh? La calma, la amabilidad y la sabiduría tocan en forma transversal todo tipo de actividades. Bueno, yo creo que la pandemia, dentro de todo lo terrible, nos ayuda o nos invita, digamos, no nos ayuda, nos invita a tomar este camino, el camino más consciente, también menos reactivo. Es un desafío, ¿eh? Es un tremendo desafío, pero creo Sí, que es una invitación. muchas personas se han acercado a la meditación a propósito de la pandemia y hemos podido comprobar nosotros como profesores de meditación que se puede hacer por esta vía online y que es una herramienta valiosísima, muy valiosa. Bueno, ya que estamos llegando al final de esta entretenidísima conversación, Jorge, yo creo que invitar también a que conozcan Meditemos Chile, ¿por qué no? Vamos a... Sí, mira, la última imagen que tenemos, la número 8, muestra, Ujú, es una imagen promocional de los cursos de meditemos.cl, que es nuestra página web www.meditemos.cl, donde aparece ahí una persona laica. Esto no es la imagen de un monje, es alguien como nosotros y está en la ciudad, no en un monasterio. Así que esa es como la investigación. Nuestros cursos es una invitación a que si tú quieres aprender a meditar,
ven a meditar con nosotros, meditemos, una mirada entre la ciencia y la espiritualidad. Ese es como nuestro sello, que a mí me gusta mucho vincular parte de mi trabajo, ya que yo soy anestesista, así que pongo a la gente a dormir, pero en mi trabajo como profesor de meditación, mi objetivo es que puedan despertar. Así que esta mezcla me parece muy buena. Tenemos ahí unos cursos que empiezan el 1 de septiembre, uno en formato online el día martes y otro que es el día jueves, entre comillas, en programa presencial, depende de la evolución de la pandemia, pero el que tenga curiosidad puede acercarse a nuestra página www.meditemos.cl. Tenemos cursos para principiantes de regiones o de Santiago. Así que muchas gracias por esta oportunidad y esta entretenida y dinámica charla, Marcela. Así que me gusta mucho que podamos conversar de esto y sobre todo en un ambiente docente que es en el que tú trabajas. Sí, efectivamente. Bueno, yo me voy a aventurar, y por qué no decirlo, en un futuro también cursos para niños. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, en eso estamos trabajando porque es muy importante. En algunos colegios en Estados Unidos y en Europa están haciendo experiencias de entrenar a los niños a prestar atención a la respiración. En niños muy chiquititos lo hacen con un peluche que les ponen en el abdomen. Los niños están tumbados en el suelo y les piden que cuando respiren vean cómo aparece el peluche y cómo luego desaparece. Y lo que están haciendo ahí es prestar atención a la respiración en un formato totalmente laico, secular, fuera de toda religión, así que es sumamente permeable, y si lo están haciendo en esos países, podría ser que pudiéramos comenzar a hacerlo acá. Yo estoy convencida, insisto, que lo tenemos que hacer acá. Así es que, bueno, Jorge, no tengo más que palabras de agradecimiento por estar acá, por esta conversación. Hemos aprendido muchísimo. Agradecerle a todos los que estuvieron hoy y dejarlos invitados, por supuesto, para la próxima semana, donde vamos a tener, os voy a tener a 2 invitados. Y el primer invitado internacional, Nives de Armas, que es clavecinista uruguaya, y a mi amigo y colega docente de este instituto, Diego Villela, oboísta, donde hablaremos de música barroca y el desafío de combinar instrumentos modernos con instrumentos de época. La transmisión va a ser por TV Digital a las 18 horas de Perú, 19 horas de Chile, 20 horas de Uruguay. Y por supuesto, antes de despedirnos, agradecer a Luis Hermosilla y Sergio Navarro que hicieron posible la transmisión detrás de las escenas. Muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches. Muchas gracias, Marcela. Buenas noches a todos y muchas gracias a la universidad por esta oportunidad.